Buenos días, soy la doctora Débora Delgado de Cirugía Torácica y junto con el profesor Fernando González preparamos esta presentación de trauma de tórax que esperamos que sea de su agrado. Pretender sintetizar todo el trauma de una región en una única presentación es muy difícil, por lo tanto, les recomendamos que profundicen el estudio en la bibliografía recomendada. El trauma es la primera causa de muerte entre pacientes entre 15 y 29 años, afectando por tanto a población joven activa. Es en Uruguay la tercera causa de muerte global, por lo tanto un gran problema de salud pública, por la morbimortalidad que acarrea, conllevando altos costos socioeconómicos. Por lo tanto, es fundamental prevenir las muertes tempranas, las muertes tardías y ni que hablar la incapacidad. El trauma torácico cerrado constituye el 25% de las muertes por trauma. Es la segunda causa de muerte luego del TEC. 80% de los traumas contusos corresponden a siniestros de tránsito. Sin embargo, no nos debemos olvidar del aumento de la frecuencia en el último tiempo del trauma abierto. El trauma de tórax está presente en el 50% de los politraumatizados graves, en general con lesiones asociadas, y la fractura costal es la lesión torácica más común. Los traumatismos de tórax se dividen, al igual que los traumas de otras regiones, en trauma abierto o penetrante, por heridas de arma blanca o arma de fuego, y en trauma cerrado o contuso, donde predominan los siniestros de tránsito. La atención del paciente con trauma de tórax hay que tenerla en cuenta en tres escenarios. En primer lugar, en el lugar donde ocurre. En segundo lugar, durante el traslado. Y por último, en el centro hospitalario. En primer lugar, realizaremos una evaluación en la asistencia prehospitalaria y a nivel de la emergencia. Debemos valorar si el paciente está estable o compensado o si es un paciente inestable porque se encuentra en shock, con insuficiencia respiratoria, con deterioro de conciencia. Es una primera observación. Podemos dividir la evaluación del trauma de tórax en 5 fases solamente con fines didácticos, dado que las mismas son simultáneas y superponibles. Una primera fase de evaluación inmediata y total, una segunda fase de acceso a los sistemas vitales, tercera fase de control de dichos sistemas vitales, una cuarta fase de consideraciones diagnósticas urgentes, tanto torácicas como extratorácicas, y una quinta fase de consideraciones terapéuticas urgentes. La primera fase de evaluación se realiza en la sala de reanimación con el paciente expuesto. El examen debe ser completo, anterior y no olvidarse del dorso. Realizaremos el ABCDE rápida y cuidadosamente. La vía aérea está libre, la respiración, la circulación, el sistema nervioso central. Mientras tanto, otro integrante del equipo se dedicará a recabar datos vinculados a la cinemática del trauma, a las muertes en el lugar del accidente, a si el paciente fue extricado, es decir, si fue sacado del vehículo y en qué condiciones, si habían otros testigos y además, de ser posible, los antecedentes patológicos del paciente. En la segunda fase, el acceso a los sistemas vitales. En primer lugar, el acceso a la vía aérea. El objetivo es obtener una vía aérea libre, para lo cual a veces pequeñas maniobras como solamente limpiar el istmo de las fauces, ya sea de comida, dientes, cuerpos extraños, oxigenar, fundamental en el traumatizado, y recurrir a la respiración artificial mediante la intubación traqueal solamente si el paciente no respira espontáneamente. Hay algunas contraindicaciones para la intubación orotraqueal, que son las lesiones severas del macizo facial y la posibilidad de fractura de columna cervical. Y en estas situaciones será recomendable realizar una cricostomía o una traqueostomía, ya sea a cargo del cirujano de guardia, un otorrino o cualquier médico de urgencias que se enfrenta con estos pacientes. En esta segunda fase, las vías venosas. El paciente traumatizado necesita una vía venosa rápida. La misma es la vía periférica, gruesa, no es la central que conlleva más tiempo en su confección. Es importante realizar la toma de muestras para clasificación, administrar las primeras infusiones de relleno vascular y tener presente que el acceso venoso en el politraumatizado grave debe ser por encima y por debajo del diafragma si se sospecha lesión de vía cava, de vena cava. Control de los sistemas vitales, tercera fase. Los objetivos son asegurar una buena ventilación entonces, mediante asistencia respiratoria mecánica eventualmente,
restaurar el volumen intravascular, mantener un adecuado nivel de hemoglobina mediante la administración de hemoderivados, cohibir rápidamente las hemorragias externas, ya sea por compresión directa, torniquetes, manguitos, distintos métodos, y colocar sondas nasogástrica y vesical para monitorización. Cuarta fase, consideraciones diagnósticas urgentes. Hay 4 preguntas que siempre nos debemos hacer frente a un trauma de tórax. ¿Existe hipovolemia de origen intratorácico? Es decir, ¿el paciente tiene un hemotórax masivo? ¿Existe insuficiencia respiratoria debida al trauma de tórax? ¿Existe neumotórax hipertensivo o abierto? ¿Existe taponamiento cardíaco? Cualquiera de estas entidades son de tratamiento urgente, de lo contrario conllevan a la muerte del paciente. Contestadas estas preguntas debemos responder otras. ¿Existen fracturas costales? ¿Son múltiples? ¿Producen respiración paradojal? ¿Hay contusión pulmonar asociada? Y no olvidarse, ¿hay contusión miocárdica? Por otro lado, en el examen físico, buscar manifestaciones de megatrauma, por ejemplo, el enfisema subcutáneo generalizado, sin trascendencia patológica de por sí, pero cuando está presente puede ser indicador de otras entidades más graves. Buscar el neumotórax hipertensivo, la lesión de vía aérea, la rotura esofágica. Lo mismo, por ejemplo, con la máscara equimótica de Morestin, secundaria a aplastamiento con asfixia traumática, lo que genera hipertensión venosa que se manifiesta a través de una hemorragia conjuntival. Igual que el enfisema no tiene valor pronóstico de por sí, pero debemos buscar las lesiones asociadas de gravedad pronóstica, como pueden ser la rotura de aorta en 2 tiempos o la contusión cardíaca. Con fines didácticos vamos a mencionar los síndromes de tórax quirúrgico agudo. Los mismos son el síndrome de compresión endotorácica, cuando la presión intratorácica está por encima de la habitual, ya sea por existencia de aire, y acá hablamos de neumotórax, o por sangre, hemotórax. El síndrome de depresión endotorácica, que ocurre por obstrucción de vía aérea en mayor o menor grado y extensión, y que en general se debe a contusión pulmonar, donde los bronquios se obstruyen por tapones mucosos generando atelectasia. Los síndromes hemorrágicos, por hemorragia interna o externa, y cuando es interna hay un hemotórax masivo y por lo tanto se produce un síndrome de compresión endotorácica también. Y el síndrome de respiración paradojal, cuando hay un bolet costal que se asocia a síndrome de depresión endotorácica, cuando hay contusión pulmonar. En la cuarta fase de consideraciones diagnósticas urgentes, de acuerdo a la estabilidad hemodinámica del paciente, podrá recurrirse a la realización de exámenes complementarios. La radiografía de tórax, idealmente con paciente de pie o sentado, a veces difícil en el traumatizado, que nos permitirá diagnosticar neumotórax, neumomediastino, hemotórax. Radiografías de pelvis, de miembros, de raquis, ecofast, eventualmente, así como tomografía. La clasificación del paciente según su estado al ingreso definirá el tipo y oportunidad de terapéutica a seguir. Los pacientes que llegan descompensados pueden responder favorablemente a las medidas terapéuticas para compensarlos y muchas veces este constituye el tratamiento definitivo. Los pacientes que están compensados o los que se compensan podrán ser estudiados para decidir el tratamiento. Y hay 3 posibilidades tácticas en base a esto: la observación, la realización de procedimientos menores como puede ser un drenaje pleural o una cirugía mayor como puede ser una toracotomía, siempre adaptado a la disponibilidad de recursos. Respecto a la quinta fase, consideraciones terapéuticas urgentes, como dijimos, simultánea a las anteriores. El objetivo será detectar los síndromes torácicos agudos, porque sabemos que pequeños gestos terapéuticos pueden evitar la muerte del paciente. ¿Cuáles son estas maniobras salvadoras? Por ejemplo, la colocación de un drenaje pleural en caso de un neumotórax bilateral o hipertensivo, la desobstrucción de la vía aérea, ya sea mediante una fibrobroncoscopía, con la resolución de una atelectasia, o la extracción manual de un cuerpo extraño de la cavidad orofaringea. Respecto a las clasificaciones radiológicas del hemotórax, bueno, una de ellas la divide en 3 grados. Un grado 1 o moderado, cuando el nivel líquido se encuentra por debajo del cuarto costal anterior. Un segundo grado o intermedio, cuando ese nivel se encuentra entre el cuarto y el segundo arco costal. Y un hemotórax grado 3 o masivo, cuando se encuentra por encima del segundo arco.
Los hemotórax leves se manejan con procedimientos menores, es decir, con un drenaje pleural, cuyo objetivo será evacuar la sangre, lavar, aspirar, con el objetivo de evitar el hemotórax retenido y la consiguiente sobreinfección. Ahora, si el hemotórax es leve, se puede recurrir a una conducta expectante con control evolutivo. El hemotórax masivo, también de inicio, será diagnosticado mediante la colocación de un drenaje pleural, y a veces el tratamiento es suficiente. Debemos tener presente, sin embargo, que indica la presencia de una hemorragia importante y, por lo tanto, puede ser marcador de un vaso lesionado con gasto a presión sistémica, como una intercostal, la mamaria interna o incluso la aorta, la cava o el hilio pulmonar, todas situaciones de toracotomía de emergencia. El hemotórax grado 2, es decir, el que está en el medio, entre los que vimos antes, también se va a diagnosticar mediante la colocación de un drenaje pleural y muchas veces este es el tratamiento definitivo. Sin embargo, si estamos frente a un paciente estable que se descompensa o ocurre un cambio en la magnitud del hemotórax o si el gasto del drenaje es mantenido de aproximadamente 250 centímetros cúbicos por 3 o 4 horas, lo cual es marcador de un sangrado importante, todas estas podrán ser indicaciones de toracotomía, siempre teniendo en cuenta la hemodinamia del paciente. Respecto al neumotórax, existen distintas clasificaciones. Desde el punto de vista radiológico y de acuerdo a la magnitud del colapso, se puede clasificar como neumotórax laminar cuando la distancia del borde pulmonar a la pared torácica es menor de 1 centímetro. Como un neumotórax leve, cuando esa distancia es menor de 3 centímetros, o un neumotórax moderado o severo, cuando esa distancia es mayor a 3 centímetros. También hablamos del neumotórax parcial o total, dependiendo también de la magnitud del colapso, según la presencia de líquido, neumotórax puro o con derrame, y según la repercusión, neumotórax iso o hipertensivo. Respecto al neumotórax hipertensivo, el objetivo del tratamiento del mismo es hacerlo isotensivo rápidamente. Para eso hay que comunicar la cavidad pleural con el exterior de la manera que sea posible. En la atención prehospitalaria siempre se habla de la colocación de un Avocat en el segundo espacio intercostal anterior, pero hay que tener presente que esto es una maniobra completamente transitoria y que el paciente necesitará a la brevedad la colocación de un drenaje pleural. Cuando estamos en el área hospitalaria, el drenaje pleural será de elección. Por otro lado, el neumotórax isotensivo lo trataremos con un drenaje pleural y el objetivo de este tratamiento es restablecer la presión negativa intrapleural para así favorecer la reexpansión pulmonar. El neumotórax abierto, también llamado traumatopnea, ocurre con la presencia de una brecha en la pared torácica con el consiguiente colapso pulmonar. Una medida transitoria es el cierre de esa brecha con un parche en 3 de sus lados, dejando el cuarto libre para que salga el aire, es decir, generar un mecanismo valvular. Pero esto es una medida muy transitoria. A la brevedad del paciente va a necesitar de la reparación del defecto parietal y la colocación del drenaje pleural. Respecto a la maniobra de colocación de drenaje pleural, el sitio de colocación es lo que conocemos como triángulo de seguridad, es decir, en la línea axilar media, teniendo por delante el borde del pectoral y por detrás el borde del dorsal ancho. Cuando lo que tenemos que drenar es un neumotórax, se puede recurrir a espacios intercostales más altos, pero en general, en el traumatizado, el neumotórax va acompañado de hemotórax, por lo tanto el drenaje puede colocarse un poco más bajo. Los reperes que tenemos que tener siempre en cuenta son la punta de la escápula, la cual se topografía aproximadamente en el 6º o 7º espacio intercostal, y el apéndice sifoides. Desde el apéndice hacia el dorso trazamos una línea horizontal imaginándonos el trayecto del diafragma y el drenaje deberá ser colocado por encima de dicha línea. Debemos entrar a la cavidad pleural con tijera siempre por encima del borde superior de la costilla, recordando que el pedículo intercostal transcurre por el borde inferior. El drenaje debe fijarse bien con hilo de los 2 lados
y debe ir conectado siempre a frasco bajo agua. Y siempre debemos realizar la semiología del sistema de drenaje pleural de punta a fin de evitar error en el sistema de conexiones. Respecto a la toracotomía de urgencia y a sus indicaciones, muchas veces solamente la topografía del trauma va a indicar la toracotomía, como es el caso de las heridas penetrantes en el área cardíaca, que nos pueden estar hablando de una lesión cardíaca o de grandes vasos. Por otro lado, una herida baja del tórax cerca del reborde costal nos tiene que hacer pensar en una lesión de diafragma o de órganos abdominales. Una bala cerca del hilio pulmonar nos tiene que hacer pensar en la posibilidad de fracción tardía de los vasos del hilio. Las heridas transfixiantes de mediastino en lesiones de esófago son todas indicaciones de toracotomía. Por otro lado, los objetos empalados no deben ser extraídos hasta que la toracotomía esté hecha y con tórax abierto. Se extraen bajo visión, como en otras regiones del organismo, salvo que estén en el área precordial, donde dejarlos puede traer aparejado mayor daño que el objeto en sí. El hundimiento parietal severo, el tórax móvil con respiración paradojal, las lesiones traqueobronquiales, las lesiones esofágicas, siempre está indicada la toracotomía. Respecto al bolet costal, el mismo se define desde el punto de vista anatómico como la presencia de fracturas dobles en más de 3 arcos sucesivos. Esto va a generar, desde el punto de vista fisiológico o fisiopatológico, un segmento de la pared torácica móvil, independiente del resto de la pared, con un movimiento paradojal en cada ciclo inspiratorio. El bolete es más frecuente en el sector lateral de la pared, anterolateral, anterior bilateral, con o sin fractura esternal, con desinserción condroesternal y es típica del impacto con el volante. La insuficiencia respiratoria en estos casos va a estar dada por la lesión parietal, que además genera dolor, restricción, y por la contusión pulmonar subyacente, además de eventuales lesiones asociadas. Respecto a la contusión pulmonar, recordar que su aparición es evolutiva, por lo tanto, el paciente requiere de estudios diagnósticos evolutivos, porque muchas veces recién aparece en las imágenes pasadas las 48 horas. Respecto al tratamiento del bolet, igualmente, como estuvimos viendo en otras entidades, hay maniobras mínimas que permiten resolver transitoriamente la situación en el lugar del accidente, durante el traslado y cuando el paciente llega al hospital. Esto es el apoyo transitorio con la mano, un vendaje fijando la pared con leuco, apoyar al paciente del lado del bolet para suprimir el bamboleo, pero de todas maneras son todas medidas transitorias. El tratamiento del bolet y de la contusión, porque van juntos, requiere de una muy buena analgesia, en general con catéter peridural, de fisioterapia respiratoria, broncodilatación, fibrobroncoaspiración de secreciones, oxigenoterapia, en general no siempre, intubación orotraqueal y cuando está indicada, cirugía de fijación costal. En las lesiones cardíacas cerradas no nos tenemos que olvidar de la contusión miocárdica. Tenemos que pensar en ella de acuerdo a la cinemática del trauma, principalmente en los impactos frontales y cuando existe fractura de esternón, porque presenta el mismo pronóstico que un infarto de miocardio. Por lo tanto, hay que sospecharla y si la sospechamos, solicitar el enzimograma, las troponinas, el ecocardiograma y estos pacientes en general son ingresados en CTI. Respecto a las heridas penetrantes precordiales, tanto en el paciente estable como en el paciente inestable, ambos hay que cargarlos y trasladarlos a un centro hospitalario. No hay que confiarse en la estabilidad hemodinámica. El paciente puede estar estable, más los jóvenes, y evolucionar rápidamente al taponamiento cardíaco por hemopericardio. Y en el paciente inestable, ni que hablar, cargar y trasladar. No se estabiliza en el sitio, no se estabiliza en una policlínica, no se espera una emergencia móvil. La única manera de que estos pacientes sobrevivan es cargar y llevar lo antes posible a un bloque quirúrgico.
Lo mismo el paciente que ya está en paro, se debe reanimar si el paro es presenciado, si se va a llegar a un block antes de unos 10 minutos. Hay que recordar la maniobra de la pericardiocentesis, es una maniobra de salvataje, se realiza en el caso de que sospechemos que el paro se debe a un hemopericardio en el paciente que está en paro o en inminencia de paro. Nunca una toracotomía de salvataje durante el traslado y evitarla en la puerta de emergencia. El lugar es el block. Respecto a la intubación, hay que ser cauteloso. En general en estos pacientes la insuficiencia respiratoria es secundaria a hipovolemia, por lo tanto hay que reponer y oxigenar. Y la intubación diferirla en lo posible cuando el paciente se encuentra en el bloque quirúrgico. En los pacientes estables podremos tomarnos el tiempo de realizar estudios, ecocardiograma, tomografía y en algunos casos la ventana pericárdica, que es un procedimiento quirúrgico que permite detectar la presencia de hemopericardio. De ser positiva, se procede a realizar la toracotomía. El taponamiento cardíaco por hemopericardio se debe sospechar de acuerdo a la topografía del trauma y en el paciente a la presencia de shock, hipertensión venosa yugular, ruidos cardíacos apagados. Recordar otra vez lo que mencionamos de la pericardiocentesis, solamente de salvataje, porque estos pacientes lo que tienen es indicación de toracotomía a la brevedad. Las lesiones traqueobronquiales se van a manifestar con enfisema subcutáneo, con un neumotórax simple o hipertensivo, con neumomediastino e incluso con hemoptisis de mayor o menor magnitud. Estos pacientes tienen indicación de tomografía y fibrobroncoscopía cuando el paciente esté en oportunidad. En general son pacientes que se ventilan y que se trasladan a CTI y algunas veces de resolución quirúrgica. Las lesiones de esófago hay que sospecharlas de acuerdo a la topografía de la herida. Se pueden manifestar con enfisema subcutáneo, a veces con disfagia, y el diagnóstico de las mismas también se realiza mediante tomografía y fibrogastroscopía en cuando el paciente esté en oportunidad y muchas veces se resuelven mediante tratamiento quirúrgico. Respecto a las lesiones vasculares, mencionaremos la rotura de aorta. En general, cuando la misma es completa, el paciente muere en el lugar del accidente, pero cuando ocurren dos tiempos, el paciente tiene más posibilidades. Se debe sospechar cuando tenemos fractura de primera costilla, cuando el paciente se presenta con las facies de Morestin que veíamos hace un rato, frente a la presencia de ensanchamiento mediastinal con hemotórax bilateral. El tratamiento ideal es la colocación de una endoprótesis. No debemos olvidar los traumas combinados, que son los que ocurren en las regiones frontera, es decir, tóraco-abdominales o cérvico-torácicas. Los traumas tóraco-abdominales pueden tener lesiones de órganos de ambas cavidades y puede ocurrir tanto por una herida de arma de fuego como por las contusiones bajas del tórax y pueden presentarse con o sin lesión de diafragma. Respecto a la hernia diafragmática traumática, la misma puede ser directa, por ejemplo, por lesión del diafragma por herida de arma blanca, o indirecta, secundaria a hipertensión intraabdominal que desinserta el diafragma con el consiguiente pasaje de contenido abdominal al tórax. En general se producen del lado izquierdo, pero también pueden ocurrir a derecha. El diagnóstico que se realiza en agudo en general se hace cuando se está realizando una cirugía por vía abdominal y se resuelve en general por esa vía, si bien es variable de acuerdo a distintos factores, a la experiencia del cirujano, a la manera más fácil de abordarla, mientras que el diagnóstico crónico de estas hernias traumáticas ocurre en general por manifestación a través de complicaciones oclusivas y en este caso la vía de elección para resolverlas será la cirugía por vía torácica. Por último, podría hacerles un repaso de los puntos más importantes, pero me parece que no suma ser reiterativo y lo que sí quiero que se lleven esta frase final, que es estudiar, pero sobre todo ver y hacer, en todo, pero en el trauma ni que hablar. Muchas gracias.